Perfecto. Buenas tardes, se escucha bien. Muy bien. Buenas tardes a todos, muchas gracias por estar acá. Vamos a comenzar entonces con el webinar que tenemos previsto para hoy. Un poco este webinar se enmarca en las actividades del Departamento de Ingeniería Mecánica. Yo me presento, para aquellos que no me conocen, soy director del Departamento de Ingeniería Mecánica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, y estamos muy contentos de poder, digamos, continuar con aquella actividad que comenzamos hace un tiempo en relación al desarrollo de temas relacionados con dinámica vehicular, acompañados, digamos, con el ingeniero Carlos Nerini, especialista en temas de dinámica de vehículo. Y entonces, en el día de hoy, la idea es, en conjunto con Carlos, estamos trabajando en el Departamento de Ingeniería Mecánica en desarrollar líneas de investigación relacionadas a dinámica vehicular. Entonces, la idea para hoy es que Carlos les cuente, digamos, este webinar está dirigido a toda la comunidad que esté interesada en los temas de dinámica vehicular, pero especialmente para aquellos alumnos en principio de grado de ingeniería mecánica que puedan sumarse a estas líneas de investigación a través de lo que puede llegar a ser trabajos finales de tesis, de grado o de trabajos profesionales. Asimismo, también, eventualmente, digamos, no se cierra eso, sino la incorporación de docentes que también quieran sumarse a este tipo de actividades, que, como Carlos va a comentar, también es una disciplina que involucra diversas aristas y, por lo tanto, diversas especificidades, y que se enriquece con la presencia de docentes o investigadores de temáticas afines, digamos, como puede ser temáticas, o sea, materiales o a vibraciones o a otro tipo de cuestiones que hacen, que están involucradas con la dinámica de vehículo o a control, sistemas de control, ¿no? Entonces son algunos de los aspectos que también favorecen, digamos, la interacción entre diversas disciplinas de la ingeniería que se encuentran integradas en los desafíos tecnológicos y de ingeniería que tienen los vehículos actuales o la movilidad actual. Así que, bueno, la charla de hoy va a ser presentar un poco estas líneas, contarles un poco por qué son estas, digamos, cuál es la motivación que está detrás del estudio de estos temas que vamos a proponer, y para, digamos, compartirlo con la comunidad y invitar a aquellos alumnos o docentes o incluso también actividades de posgrado se pueden planificar en el marco de estas líneas de investigación, que estén interesados, digamos, en trabajar en estos temas, que puedan también, digamos, asomarse un poquito a esto y animar a contactarnos posteriormente para poder ver cómo canalizar esos intereses en el marco de estas líneas de investigación, desarrollo e innovación que Carlos nos va a contar hoy. Así que, bueno, para no sacarles más tiempo a lo importante, que es lo que Carlos nos va a contar, lo presento nuevamente, el ingeniero Carlos Nerini, especialista en dinámica de vehículo, va a ser graduado de la FIUBA, actualmente se encuentra desarrollando su actividad profesional en Italia, nos está hablando desde allá, así que tiene otro horario, y bueno, con una amplia experiencia en términos de dinámica vehicular en diversas empresas, en el marco de actividad profesional en el sector privado, en la industria de la movilidad. Así es que los dejo con Carlos, y bueno, gracias Carlos a vos por estar nuevamente acompañándonos, y bueno, te dejo la palabra y el video. Bueno, buenísimo. Buenas noches a todos. Un gusto de vuelta estar acá compartiendo este espacio. Contento de volver. Gracias Hernán, gracias Ariel por la organización. Bueno, que básicamente ellos hacen posible que esto pueda estar en el aire para todos, así que ahí empiezo a compartir. No sé si se está viendo. ¿Se ve y se escucha bien? Sí, se ve y se escucha bien. Perfecto, Carlos. Bueno, perfecto. Voy a apagar solamente la cámara para concentrar toda la... Perfecto. Ok, entonces decía Hernán, por iniciativa del departamento, la idea de esta presentación es arrancar con un espacio de investigación, de innovación y de desarrollo en el área de dinámica,
La idea es hacerlo a partir de la producción académica, de trabajos de tesis, de trabajos profesionales. Y bueno, esto sucede también en el marco de un proyecto que está en curso, que es el que aparece acá abajo, que se llama Vehicle Interaction Measurement, que lo estamos llevando a cabo también en colaboración con la FIUBA, con la Universidad de Pavía, y en el marco de 2 másters en post-bachelor en dinámica de vehículo y en race engineering, que bueno, nos han permitido el marco para hacer la experimentación. Así que la idea es, repito, entrar un poco en una ilustración de lo que puede ser una investigación en el campo de dinámica de vehículo. No vamos a entrar en esta presentación en temas particulares, específicos, a desarrollarlos muy a fondo, sino más bien pintarles el panorama de lo que puede llegar a ser un trabajo profesional, de cuáles son las temáticas, y ponerlos un poco en contexto también a nivel mundial en cuáles son las tendencias actuales, ¿no? Así que vamos a empezar justamente por ahí. Me van a dar un segundo, les estoy mostrando el final ya, ahí está. Vamos al índice. Bueno, entonces vamos a hablar un poco del contexto actual, de lo que es la dinámica, luego directamente entrando en las líneas de investigación que elegimos, que no son, digamos, las más importantes o las más relevantes para el estudio académico de la dinámica de vehículo, ¿no? Esto no va por ese lado, sino simplemente pensamos estratégicas para lo que es el desarrollo actual de la dinámica, y son temas que están de alguna manera calientes. Así que, bueno, las 3 líneas, se las anticipo ya que seleccionamos, es lo que es el modelado de la interacción neumático-pista en condición real, el modelado del vehículo en condición real. Condición real estamos hablando de hacerlo a partir de datos experimentales, ¿sí? De mediciones en pista con una instrumentación, digamos, con una tecnología bastante preciada, con mediciones de rueda. Y por último, la parte de sistemas de control en dinámica de vehículo, que, como van a ver apenas más adelante, digamos que es el tema del momento. Entonces, un poco para arrancar con lo que es el contexto, hay 3, digamos, tendencias actuales que están marcando la agenda de la dinámica, los desarrollos. El primero de estos es los vehículos eléctricos. Y bueno, ¿por qué? Porque por características, los vehículos eléctricos, digamos que justamente tienen una serie de características que afectan a la dinámica del vehículo y fuerzan a una puesta a punto diferente de lo que es un vehículo convencional, de motor a combustión interna. Entonces, lo primero que sucede cuando uno proyecta un vehículo eléctrico, principalmente aquellos que tienen la parte motora directamente integrada a la rueda, es que aumenta la masa no suspendida, lo que se conoce como masa no suspendida, ¿sí? Que en este modelo simplificado es la masa menor, la masa intermedia. Entonces, al aumentar, esto hace que el compromiso, digamos, que se logra entre el comportamiento, el confort y la seguridad activa del vehículo, se tenga que modificar, se tenga que ir a otro punto, a otra puesta a punto, digamos, de suspensión, de constantes de resortes y de leyes de amortiguadores, para poder resolver, digamos, este acuerdo que se busca en dinámica. Otra característica de los vehículos eléctricos es el elevado torque que es capaz de transmitir, de generar los motores eléctricos que están directamente, digamos, en las ruedas. Y bueno, esto fuerza desafíos de transmisión de torque al piso. Y por otro lado también, como se ve en la figura arriba a la derecha, también permite estrategias de control de tracción y de control de estabilidad mucho más precisas. El hecho de tener individualizado el torque en cada rueda y la dirección en cada rueda permite mucha más flexibilidad y una optimización mucho mayor de lo que es la dinámica. Entonces, volviendo al torque, el torque lo que, bueno, se trabaja mucho en la geometría de la suspensión, generando que haya, digamos, efectos de jacking forces, lo que se conoce como jacking forces, anti-lift, en el caso de la aceleración,
anti-dive en el caso de la frenada, para justamente controlar la transferencia de carga y que el torque sea transmitido al piso de una manera óptima. Y otra cosa que afecta también a lo que es la dinámica es la frenada regenerativa. Ustedes pueden ver acá en verde la frenada, digamos, regenerativa, que es usar el motor en el sentido opuesto, como un generador, que de por sí ya genera un freno, entonces eso cambia la acción del freno manual que nosotros tenemos en el vehículo convencionalmente. Con lo cual hay una puesta a punto distinta, y bueno, las estrategias de frenado entre el tren trasero y el tren delantero también tienen que cambiar. Y por último, un rasgo que está muy relacionado con la metodología de trabajo por simulación, una característica de la producción de los vehículos eléctricos es, digamos, un desarrollo bastante grande de lo que son plataformas modulares, que pueden servir para más de un vehículo, con lo cual en el desarrollo de estas plataformas se busca optimizar distintos tipos de vehículos, de distintas masas, de distintas prestaciones para una misma plataforma, lo cual es digamos, una optimización multiobjetivo que no es para nada sencilla, y esto, si no fuera posible, digamos, hacerlo a través de la simulación, sería realmente imposible para hacerlo en los tiempos de un proyecto normal. Bueno, la otra línea, la otra tendencia actual que impacta en la dinámica de vehículos son los vehículos autónomos, todo lo que conocemos como Autonomous Driving, ADAS, bueno, básicamente los sistemas de control, ¿no? En nuestras vidas en poco tiempo pasarán a depender de estos sistemas de control y por ende, digamos que empieza a haber una necesidad muy grande de que la mecatrónica, o sea, la conjunción de la mecánica con los sistemas de control, la electrónica y las computadoras, funcione de una manera óptima, que sea muy robusta, que sea muy confiable y precisa. Eso fuerza a técnicas de control, digamos, bastante complejas, porque ya no estamos hablando más de un ABS o un SP en un vehículo, sino que estamos hablando de todos esos controles juntos, actuando de manera coordinada, y evidentemente son desafíos para los controlistas, para las personas que trabajan en la disciplina de control, bastante interesantes para llevar a cabo. Por otro lado, para estos controles es muy necesario la generación de modelos realistas, por la mala traducción que hice, los modelos realistas que, digamos, son los que alimentan los sistemas de control. Los sistemas de control se van a basar en identificación de modelos experimentales para funcionar con mayor precisión. Entonces, a partir de ahí, digamos que aparece una gran necesidad de pruebas en pista. Por más de que estemos en una era completamente virtual, es necesario hacer pruebas para identificar estos modelos que después se van a meter en los algoritmos de control. Por otro lado, toda esta complejidad de los sistemas de control hace que, digamos, se tengan que integrar técnicas de coordinación de sistemas, no solo dentro del auto, sino también fuera del auto. Por ejemplo, estrategias de control de tránsito, ¿no? El horizonte de la conducción autónoma está pensado para que pasemos a ser pasajeros. Y de ese modo, bueno, es necesaria una comunicación con torres de control entre los autos para poder organizar el tránsito. Y por supuesto, como pasamos de ser conductores a ser pasajeros, lo segundo que pasa es que cambia la interacción con el vehículo. Ya no es lo mismo que ustedes imagínense simplemente estar manejando el auto, cuáles son las sensaciones de límite que tienen manejando el control del auto cuando lo tienen ustedes, a cuando alguien los está llevando. Evidentemente cambia, y cambia mucho, con lo cual se está desarrollando también el estudio de la percepción humana a través de la biotelemetría. Digamos, ya las simulaciones, a las simulaciones se le está empezando a sumar el monitoreo del cuerpo, las latitudes del corazón, los latidos del corazón, el camino de las pupilas, la transpiración, digamos, indicadores del estrés que uno tiene cuando lo están llevando, que son los que después van a marcar, de alguna manera, los targets, que después van a decantar en las estrategias de control. Las estrategias de control van a tener que seguir, digamos, un manejo confortable o un transporte confortable para los pasajeros. Por último, el último campo de tendencia actual, que claramente está influenciando mucho en lo que es la dinámica de vehículo, es lo que se conoce como la era virtual. Digamos, se está ya
pensando en hacer proyectos enteros con muy pocos prototipos, hablamos de el orden de los 5, 10 prototipos, a veces se piensa en menos dependiendo el tamaño del proyecto, pero bueno, básicamente acá tenemos, digamos, lo que era el ciclo B, el ciclo de diseño hasta no hace muchos años, digamos, hasta hace muy poco, en donde existía la fase de concepción del vehículo, luego se pasaba a un nivel de ingeniería base, luego se pasaba a un nivel de ingeniería de detalle, se validaba el componente, luego se validaba el vehículo y el vehículo luego se lanzaba al mercado. Ahora se está pasando a una estrategia en donde la validación, la ingeniería de detalle y la validación de componentes se están haciendo en paralelo a lo que es la validación de vehículo, y eso gracias a técnicas de simulación muy aceitadas, muy refinadas, como digamos, bueno, simuladores en donde interactúan los propios pilotos, ¿no? Lo que se llama DIL, Driver in the Loop, son simulaciones en tiempo real, que, bueno, dan un feedback directo de la interacción humana, entonces el humano interactúa directamente con el campo virtual, sintiendo las sensaciones. Otras técnicas de desarrollo por simulación, estas que van en paralelo, digamos, al desarrollo del vehículo en el simulador, son las que se conocen como HIL y SIL, Hardware in the Loop y Software in the Loop, en donde lo que se hace es, digamos, se interviene el sistema de control físico del vehículo y se bypassea, se lo lleva a una computadora, a un sistema de simulación, y se va probando distintos setups, digamos, que después vuelven como inputs al hardware del vehículo y, digamos, siguen su proceso de actuación en un ambiente virtual. Entonces, por ejemplo, acá se puede ver perfectamente cómo en un cockpit de un vehículo montado en una plataforma fija se monta lo que es la caja de dirección, que acá no se ve, y unos actuadores que responden a las cargas reales, digamos, que están calculadas en el ambiente de simulación. Entonces se aplican estas cargas reales a la caja de dirección y se puede, digamos, evaluar el funcionamiento del componente, el funcionamiento del hardware, por eso hardware in the loop, digamos, metiendo nuevamente el output de este hardware en el ciclo de simulación. Entonces, aquí de nuevo es importante el estudio de la percepción humana en todo este proceso de simulación. Así que bueno, estas son las técnicas, digamos, de simulación que se están usando hoy en día en lo que son los desarrollos de dinámica. Pasemos entonces directamente a las tres líneas de investigación que pusimos sobre la mesa para empezar a trabajar. Se trata entonces de estudiar y trabajar en lo que es la interacción del neumático con el piso, en lo que es el modelado de vehículo a partir de datos experimentales y lo que son los sistemas de control. Ya podrán entender con todo el contexto que dimos recién por qué estas áreas son importantes, ¿no? Están directamente relacionadas, digamos que la interacción del neumático con el piso es la primera interacción en todo el mapa de interacciones de la dinámica de vehículo, es la que permite directamente el movimiento del vehículo y es la que en última instancia determina la seguridad de un vehículo, entonces es muy importante. Acá están todos los, digamos, los objetivos globales de lo que es la industria de la movilidad, con los cuales cada una de estas líneas están relacionados. Entonces, por ejemplo, tenemos lo que es la reducción de la emisión, de las emisiones, que está directamente metido en el neumático, dentro de estas tres líneas que vimos, la maximización del grip y la predicción del grip para los sistemas de control, bueno, siempre mejorar el confort, la búsqueda de modelos realistas que pudieran usarse en algoritmos de control, la simulación en tiempo real, que estos modelos sirvan también para ser simulados en tiempo real, online, lo que se conoce como simulación online, y por supuesto que todo esto derive en mayor, digamos, seguridad y eficiencia en los vehículos, que es lo que es más tangible para la sociedad. Bueno, metiéndonos un poquito en lo que es la interacción de neumático con el piso, digamos, es importante partir desde conocimientos más básicos o fundamentales de lo que es un neumático para después entender
cómo se va a modelar o cómo se pretende modelar o qué características se pretende modelar que sea importante en la dinámica, ¿no? Entonces, un poco de reseña general, digamos, en los neumáticos, la goma, que es el componente principal en contacto con el piso, está, digamos, entre lo que sería un material elástico, muy elástico, y un material líquido, no es un material viscoelástico, y como tal, digamos que tiene la conjunción de las dos características, de la característica elástica, en donde hay un input en perfecta fase con un output, y la característica viscosa, en donde hay un desfasaje, que es lo que se conoce como histéresis, que está muy relacionada con el grip. Entonces, el comportamiento resultante del neumático viscoelástico es justamente este desfasaje entre el input y el output, que, como vamos a ver más adelante, está relacionado con el grip. ¿Por qué, digamos, en todo caso, por qué es importante la histéresis? O, digamos, ¿cuál es la característica de la histéresis que nos deja transformar esto en grip, digamos? Parte del estudio de lo que son, bueno, la pérdida de energía, o mejor dicho, la histéresis, que tiene un pico, una máxima pérdida de energía en función de la temperatura, en lo que se conoce como la temperatura de transición vítrea. Y también tiene, este pico está correlacionado en función de lo que es la frecuencia de excitación del material. Con lo cual, sabiendo que este pico se desarrolla en esta temperatura específica, resulta importante conocer esta temperatura, ¿no? Que esta temperatura no es más que, digamos, la temperatura a la cual el módulo de Young pasa de digamos, ser un módulo respectivo de un material elástico a un material fluido. En esta zona de transición se ubica la temperatura de transición vítrea, y como les decía antes, es importante saber dónde está para justamente poder modelar después, más adelante, esto. Y bueno, esta es una ecuación que nos da, acá los que hicieron materiales 2 se podrán acordar, de Williams, Landers y Ferri, nos da la ecuación que nos permite encontrar la temperatura de transición vítrea en función de la frecuencia a la cual está siendo sometido el neumático. Y ustedes dirán, ¿por qué es importante la histéresis? ¿Qué es lo que tiene la histéresis que nos genera el grip? Bueno, para eso hay que hablar de los dos mecanismos de grip que en mayor medida se dan en un neumático, que son el de indentación y el de las uniones moleculares. Lo primero que hay que entender es que para que haya grip tiene que haber un deslizamiento del neumático con respecto al piso. Entonces acá lo primero a hacer es desmitificar la condición de rodadura perfecta que nos enseñan en Física 1, donde resolvemos los problemas sin deslizamiento. En un vehículo, entre los neumáticos y el piso, siempre hay deslizamiento, o casi siempre el deslizamiento es importante, es apreciable, y a partir de eso es que se genera el grip. Entonces, ¿qué nos permite la histéresis? La histéresis justamente nos permite, ustedes acá imagínense que la superficie gris es la superficie del neumático, la superficie de abajo es la del el asfalto, la rueda está girando, como indica la flecha aquí giratoria, y el vehículo está avanzando hacia la izquierda. Entonces, el deslizamiento del neumático con respecto al piso se da como está marcado en la velocidad, digamos, en la flecha azul, ¿no? La velocidad de deslizamiento. Entonces, ¿por qué es importante la histéresis? Bueno, la histéresis es lo que permite que el material, en vez de ser perfectamente elástico, fluya y penetre en lo que son las irregularidades del camino y genere estos diferenciales de fuerza horizontal, que son los que me van a permitir empujar el neumático hacia adelante o hacia atrás. Si el neumático fuese completamente elástico o rígido, el contacto estaría simplemente en la cresta de esta irregularidad y no habría grip, no habría posibilidad de locomoción ni de freno. Este mecanismo, gracias a la histéresis, se da en este rango de frecuencias principalmente, con un máximo en 10 a la cuarta Hz. Mientras que el otro mecanismo es el mecanismo de las uniones moleculares, más precisamente las uniones de Van der Waals, quienes también cuando hicieron conocimiento de materiales 2 habrán sentido hablar.
Y bueno, digamos, no es más que eso, es una molécula del neumático, la situación cinemática es la misma que arriba, ¿no? Entonces, al deslizar el neumático, un punto que pertenece al neumático se une con una molécula del asfalto, y obviamente cuando el neumático pretende deslizar, esta unión química genera una resistencia que es, en definitiva, lo que genera el diferencial de fuerza horizontal que me empuja el neumático también. Entonces, esto es digamos, un fenómeno que ocurre de manera periódica y a lo largo del parche de contacto, de 1 a 3, lo que sucede es la unión, el estiramiento que genera la fuerza y la ruptura de la unión molecular para después volverse a formar. Pero esto ocurre en un rango de frecuencia muchísimo más alto que el anterior. Ustedes se pueden dar cuenta acá, el pico está entre 10 a la 7 y 10 a la 8, con lo cual, digamos que están ocurriendo en dominios distintos. Acá se pueden resumir los dos dominios en una escala de espacio, directamente. El mecanismo de grip por unión molecular ocurre en el orden de los 20 Armstrong y el de indentación ocurre en el orden de los micrones y milímetros. Bueno, hasta acá es un zoom un poco en el comportamiento del neumático. La verdad es que lo que a nosotros nos interesa es el comportamiento, o mejor dicho, la resultante de fuerzas que el neumático es capaz de transmitirle al piso y que por ende va a hacer con lo que va a mover el vehículo. Con lo cual, a nivel, digamos, modelos de dinámica vehicular, lo que nos interesa es el grip y el deslizamiento, cómo caracterizarlo, las fuerzas y los momentos, ¿no? El grip, por definición, es siempre la fuerza longitudinal o lateral normalizada, o sea, dividido por la fuerza normal. Si dije bien, longitudinal o lateral, dividido por la fuerza normal. Y para el caso longitudinal, el deslizamiento se define como la diferencia de las velocidades tangenciales, mejor dicho, de la velocidad tangencial del neumático en contacto con el piso, con la velocidad que lleva el vehículo. Eso es lo que va a dar, digamos, la idea de cuánto estás deslizando o patinando el neumático sobre el piso. Entonces, la cuenta de la definición es esta, es muy simple, y en la forma de caracterizar el grip en función del deslizamiento es esta, es este tipo de curvas, que es la que encierra la mayoría de los modelos, en donde se expresa el grip longitudinal en función del deslizamiento. Para el caso lateral es lo mismo, pero la definición del deslizamiento se hace a nivel de ángulo, es el ángulo que existe entre el plano del neumático y la tangente a la trayectoria en el punto de contacto, que es un fenómeno que se da cuando doblamos, ¿no? Digamos, deslizamiento, esta rotación del neumático. Y la forma de caracterizarlo es igual que el anterior, pero en función de este ángulo. Y acá es interesante, o se empieza a ver, por qué el estudio de la histéresis, o por qué el estudio del pico, porque, como ven acá, la curva que habíamos visto antes, el pico de mayor pérdida de energía o histéresis es lo que termina explicando después los dos picos que existen en el grip longitudinal y el grip lateral, ¿no? Una vez que se sobrepasa o se recalienta además el neumático, empieza a saturar y a perder capacidad de grip y, bueno, entra en la zona de saturación. Todo esto hay que sumarle, obviamente, la dependencia con la fuerza normal, con el camber, con la velocidad del vehículo y los comportamientos transitorios y de grip combinado entre longitudinal y lateral. Bueno, por último, vamos a ver una breve clasificación en cuanto a complejidad y a usos de lo que son los modelos de neumáticos. Acá del libro de Palleca ustedes pueden encontrar esta explicación en donde, digamos, se va desde los modelos empíricos a los modelos físicos más complejos. Los modelos empíricos, digamos que son los modelos que prácticamente son una foto de la medición que se realizó, se midió el neumático en una determinada condición y después se puede usar, se puede aproximar esa nube de puntos medida a través de un fitting matemático, y esa expresión matemática se puede usar después en un modelo de simulación para calcular las fuerzas que uno quiera calcular. ¿Por qué es una foto? Porque este modelo no sirve para usar más allá de lo que fue medido, con lo cual es simplemente eso, un registro de la medición. Mientras que si avanzamos hacia los modelos teóricos,
están los modelos que son semi-empíricos, que parten de los modelos empíricos, pero que usan, digamos, el conocimiento previo de el método o aplican el método de la similaridad para justamente crear relaciones que a priori se conocen, como por ejemplo que la capacidad de transmitir fuerza normal en función del ángulo, del slip angle que mostramos anteriormente, para distintas fuerzas normales mantiene la misma forma, lo único que cambia relativamente es el pico. Entonces, a partir de este conocimiento previo, se aplican coeficientes de escala y distintos artilugios matemáticos para poder llegar a modelos que se puedan utilizar en otros puntos de servicio que los que digamos, han sido medidos. Entonces, estos modelos nos permiten simulaciones en tiempos reales, bueno, una versatilidad de uso bastante grande, ¿no? Luego avanzamos en nivel de complejidad y encontramos los modelos, los primeros modelos físicos, en donde ya, digamos, están planteados directamente a partir de modelos físicos, justamente, analíticos, ¿no? Hay una resolución de un problema teórico, digamos, que después tiene una correlación práctica, obviamente. Entonces, avanzando en lo que son los problemas físicos, tenemos un poco más complejo ya un modelo de comfort, ¿no? Donde ya el sistema dinámico tiene mucho más grados de libertad, está representado por más elementos. Se le puede a esto agregar un modelo térmico, un modelo termodinámico, en donde el interior del neumático actúa como una cámara en donde hay convección, luego conducción y convección con la parte externa, y distintos layers que tienen distintos coeficientes de conductividad, y lo más complejo que se puede tener son los modelos de elementos finitos, ¿no? En donde ya directamente se puede hacer, no un punto de contacto se puede dar, sino un parche de contacto, y bueno, obviamente es mucho más representativo. Bueno, pasando a la segunda línea de investigación, que es la de los modelos, la realización de modelos de vehículos a partir de datos experimentales. Aquí, por ejemplo, un tema podría ser el de mejorar un modelo simplificado, ¿no? Cuando se estudia el modelo longitudinal de un vehículo, normalmente lo que se plantea es un modelo simplificado como este que está aquí, donde se trabaja con mediciones que fueron hechas en la carrocería y puede expresar, digamos, en consecuencia, la transferencia de carga en una frenada, por ejemplo, aplicada a la carrocería. El ángulo de pitch, si se midió también el trabajo de la suspensión y todo eso en función de la desaceleración. Pero se podría complejizar levemente este modelo y mejorarlo a través de la inclusión, digamos, de una barra considerada como un cuerpo rígido en principio, que representa la suspensión, y acompañado de mediciones de rueda, mediciones de fuerzas y momentos en la rueda, podría sumar al modelo anterior todas estas, digamos, magnitudes de interés, de mucho interés, para lo que es un modelo empírico, ¿no? Por ejemplo, a partir de considerar la suspensión, se podría calcular ya la fuerza, la transferencia de fuerza al piso, incluyendo el efecto transitorio, lo que son las reacciones en las suspensiones, conocidas como los jacking forces. Se podría obtener también una aproximación de una ley de amortiguador, todo esto en función de una distribución de torque frenante o torque motor adelante y atrás. Se podría también obtener los coeficientes aerodinámicos y la resistencia al rodamiento. Acá ustedes pueden ver perfectamente cómo a través del modelo azul que habíamos visto antes y mediciones en la carrocería, la transferencia de carga que se calcula es errática. Esto no es posible, no es posible que haya digamos, una transferencia negativa al momento de la frenada, pero sucede justamente porque acá están metidas las reacciones de la suspensión que no se pueden aislar del modelo porque no están siendo medidas las fuerzas y los momentos en la rueda. Mientras que la medición directamente hecha con las ruedas, como se ve acá en verde, es directamente el modelo más realista que se puede tener, ¿no? Bueno, acá como decíamos, midiendo también en las ruedas se pueden identificar los coeficientes de drag, de lift, también los coeficientes laterales. Bueno,
a todo esto también todo esto se lo puede aplicar también a un modelo de vehículo lateral, con lo cual un poco la idea es esta y los trabajos podrían ir en este sentido, ¿no? Otra posibilidad de aplicación es un modelo de confort, un modelo vertical de vehículo a partir de mediciones experimentales. También la relevación de un perfil de pista, por ejemplo, a partir de mediciones experimentales se puede caracterizar un perfil de pista. Otra aplicación interesante, un desarrollo interesante que se podría hacer es, a partir de mediciones de los subsistemas de vehículos, mediciones físicas, hacer lo que se llama, estrategias de cosimulación, en donde se simulan los subsistemas por separado y se van integrando a un ambiente de simulación de vehículo completo. Esto, obviamente, que permite un modelo mucho más realista a la hora del estudio de la dinámica. Y bueno, algo muy interesante que ya empieza a estar muy relacionado con la parte de control que viene y en donde pedimos también y invitamos a la colaboración a los controlistas, a los electrónicos que puedan darnos una mano a entender un poco más de qué se tratan todas estas rayitas. Tiene que ver con la estimación, con el uso de otras técnicas para relevar los modelos experimentales, técnicas como por ejemplo las redes neuronales o técnicas de estimación basadas en modelos, basadas en el análisis de datos experimentales, digamos, técnicas que nos permiten, en particular las que están a la izquierda, nos permiten identificar el estado real, en tiempo real del vehículo, que es algo muy preciado para un sistema de control, ¿no? Entonces, un área para explorar en estas líneas de investigación que estamos planteando sería justamente también esta. Pasamos entonces a lo que es el área de control de sistema de control en dinámica de vehículo. Una posible investigación, una posible línea de trabajo es la de relevar, observar, digamos, espiar un sistema de control funcionando en una maniobra real, como por ejemplo puede ser Esta es una maniobra conocida como step steer, en donde el auto viene a 80 km por hora, en rosa tenemos el input de volante, entonces se da un input bastante repentino, y acá se puede ver cómo hay 3 etapas claras en donde actúan los sistemas de control, ¿no? En este caso, el ESP. Entonces, inicialmente, cuando se censa algún parámetro de vehículo, que seguramente es el yaw rate o la estimación del side slip angle, salen de lo que son los parámetros de seguridad, automáticamente, les explico primero que acá tenemos torque en el eje, en el gráfico del medio tenemos torque en las ruedas delanteras y en el gráfico de abajo tenemos torque en las ruedas traseras. Entonces, el auto venía acelerando a velocidad constante, pero venía acelerando para mantener la velocidad constante. En el momento en que censa una anomalía, se aplica, se suelta el acelerador y se aplica un freno. Inicialmente se controlan las ruedas de atrás, ¿no? Acá se ve claramente cómo baja el torque, cómo se frena, y luego en una segunda etapa se controla también la rueda delantera. Y bueno, por último, digamos, ya después de la tercera línea de puntos ya se controló completamente lo que era un riesgo para el comportamiento del vehículo. Y bueno, este tipo de mediciones también de ruedas permiten la observación clara de estos fenómenos y a partir de eso se pueden proponer mejoras, se pueden calcular cuáles son estos estimadores o deducir cuáles son los estimadores que el sistema de control utiliza y poder mejorarlos también. Bueno, como último slide, digamos, del área de control, las propuestas son justamente la implementación de los modelos anteriores, realistas, en algoritmos de control que, son clásicos, ya son conocidos, son, como por ejemplo en este caso, el modelo longitudinal, digamos, en el control en la dinámica longitudinal, el control de tracción, ¿no? En donde hay un controlador PID, que lo más clásico en la teoría del control, que actúa sobre los frenos y sobre el acelerador electrónico para, justamente controlar el deslizamiento, ¿no? Sensa el deslizamiento del neumático y lo va controlando a medida que se va acelerando o frenando. Entonces aquí se podría tranquilamente implementar
una estrategia distinta a partir de un modelo que fue relevado en las líneas de investigación anteriores, y se podrían proponer, digamos, otros modos de funcionamiento. Lo mismo para sistemas de control de dinámica lateral y longitudinal al mismo tiempo. Este es un sistema de control que está basado en un modelo de vehículo de referencia, como dice acá, un modelo de bicicleta en este caso. Entonces acá claramente se puede insertar un modelo relevado y, bueno, observar cuál es la performance de este sistema de control sobre el vehículo simulado o sobre un vehículo real, también se podría hacer. Bueno, pero digamos, observar estos cambios a partir de la inclusión de otros modelos, ¿no? Y también hacer lo mismo con otros sistemas de control que están vigentes y que son existentes. De nuevo, la exploración de otras técnicas de control. Acá, repito, la invitación para aquellos que quieran, que sean del área de electrónica y quieran hacer un trabajo en conjunto, sería muy interesante poder trabajar de manera integrada con ellos, porque seguramente uno de los problemas que tiene, no es un problema, digamos, pero una de las limitaciones que en el estudio de los sistemas de control de dinámica de vehículos hay es que trabajan por separado, digamos, de la dinámica se encargan los mecánicos y de los controles se encargan los electrónicos. Por lo tanto, si no se ponen en común, digamos, los objetivos, y si no se empieza a entender hasta dónde puede llegar el otro, y cómo puede ser uno ayudado con lo que el otro sabe, obviamente que estamos limitados, ¿no? Digamos, sería una buena metodología de trabajo la de trabajar justamente en conjunto con los electrónicos. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Estas fueron las líneas.